tercera clase del ciclo de charlas de huertas agroecológicas urbanas. Agradecemos nuevamente a la gente del INTA y del programa Pro Huerta, hoy en las personas de Liliana Viglianchino, ingeniera agrónoma, y Mauricio Navarro, técnico agrónomo, ambos recibidos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Así que ni bien termine de descargar el PowerPoint, lo empiezo a compartir. Si quieren hacer mientras baja el Power, 3 palabras sobre lo que vimos hasta acá, como para los que estuvieron y quieran hacer una repasadita rápida. Mauricio y Lili, si les parece. Sí, básicamente, bueno, la disertación de hoy va a estar dada, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la clase pasada, y ya vamos a entrar de lleno en cuestiones específicas por ahí de manejo. Nos vamos a centrar en lo que es bueno, el reconocimiento de plagas y enemigos naturales en nuestras huertas. Y después también vamos a meternos en lo que son las prácticas culturales de nuestros cultivos. Y bueno, vamos así intercambiando a medida que vamos hablando. Si van surgiendo inquietudes o dudas, las vamos desasnando. Bueno, les compartimos, le pasamos a Lucas unos videitos como para que tengan así de complemento, que bueno, han preparado los chicos del Pro Huerta en todo lo que fue el año pasado y el transcurso de sobre cuestiones así generales, pero están muy didácticos, así que bueno, los compartimos para que después ustedes los vayan viendo cuando tengan tiempo. Y bueno, también allí están todos los contactos de la gente y demás para seguir respondiendo dudas e intercambiando cosas por mail. Mi PowerPoint no puede abrir el archivo. Así que... Y si lo pasás vos, Lili, al archivo... sí, el tema es que yo estoy conectada desde el celular, porque no sé qué le pasa a mi compu, que no me anda el Zoom, o el Meet, esto no me reconoce no me pueden escuchar. Yo los escucho a ustedes, pero ustedes no me pueden escuchar a mí ni ver. Bien. Una cosa, podés cualquier cosa, conectarte también desde la compu. Total, al no tener sonido, no le prendas el parlante, no va a acoplar, vos usás el celu y en tu compu compartís el PowerPoint desde el Meet. Dale, intentamos. A ver, ahí me voy a conectar desde la compu. Dale. Gracias. Gracias, Gaby. Mientras tanto, ya podemos, así vamos adelantando algunos conceptos, repasando lo que habíamos visto anteriormente. Esto que comentaba Liliana, hoy vamos a profundizar más en los conceptos. La idea era adentrarnos bien en cuestiones como de manejo, bien agroecológicas, puntuales. Si bien 2 horas es muy poco para la cantidad de cosas que hay para conversar, nosotros vamos a dar un pantallazo general para, digamos, despertar el interés y de alguna manera se pueda profundizar cada uno en el quehacer. Bárbaro, vamos todavía. Porque, digamos, pasándolo, Liliana, su parte, estas diapos que ella comentaba anteriormente, lo mío es muy básico, muy didáctico y por ahí, Lili, no hay problema. Cuando vos cortes, yo continúo con la exposición. Perfecto. ¿Hay acople ahí si yo...? No, está perfecto, Lili. Bueno, porque yo me escucho doble, entonces no sé cómo... voy a silenciar mi máquina del todo. Ahí está, ahora sí. Exacto, ahora sí. Bueno, luego de estos problemitas tecnológicos, arrancamos. Vamos a introducirnos hoy
a lo que es el sistema agroecológico, ¿sí? En qué consiste, en grandes rasgos, y el manejo de los cultivos. Hablamos de un manejo agroecológico cuando ocurre la intervención del hombre, ¿no? Entonces, los ecosistemas pierden su equilibrio por la acción del hombre, entonces por eso hablamos de agroecología y hablamos de agroecosistemas, ¿sí? Entonces, un agroecosistema es un proceso dinámico en donde van a interactuar distintas condiciones, tanto físicas como químicas y biológicas de los sistemas. Y todas ellas deben estar en un equilibrio, de modo que no haya, de modo que haya una sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? de las producciones. Entonces ya un poco de las condiciones físicas hablamos la clase pasada, en donde vimos distintos conceptos de textura, humedad, aireación, condiciones de temperatura en nuestros suelos, condiciones químicas también relacionadas con la disponibilidad de nutrientes, de acuerdo a las distintas características que tienen nuestros suelos. Y no hicimos mención, o creo que muy tangiblemente, sobre las condiciones biológicas, que es todo lo relacionado con los macro y microorganismos, que son aquellos organismos que están sobrevolando en nuestros cultivos, como aquellos que están bajo la tierra, ¿sí? Y que cumplen distintas funciones. Pueden actuar como organismos plagas o como organismos benéficos, pero la idea es que ninguno de los dos desaparezcan de los sistemas, sino que sobrevivan ambos en condiciones equilibradas, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que es las condiciones de suelo y nutrientes, que un poco lo vimos el miércoles pasado, vamos a hacer un breve repaso. Vimos a grandes rasgos, les mencionábamos que existen distintos tipos de suelo, aquellos arenosos, arcillosos y francos, que se van a diferenciar a grosso modo en distintas características como permeabilidad, retención de agua, aireación, nutrientes, tamaño de partículas. Y bueno, habíamos dicho que los suelos que caracterizan nuestra zona de producción son suelos más bien francos, ¿sí? Aquellos suelos que tienen una buena retención de agua, una buena aireación, una buena disponibilidad de nutrientes, y en contraposición con los suelos arenosos, que, bueno, tienen una escasa retención de agua y escasa disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Si recuerdan, vimos esta torta que aparece aquí debajo, en donde nos explica un poco esquemáticamente la conformación de los suelos, que tienen un 50% están formados por material sólido, y el otro 40-60%, dependiendo de las proporciones, está conformado por un espacio poroso, tanto de aire como de agua. Y dentro del material sólido teníamos un gran porcentaje conformado por minerales, y luego también el porcentaje de materia orgánica, que en nuestros suelos aproximadamente rondan entre 5 o 6% de materia orgánica. Son suelos con buena cantidad de materia orgánica. Bueno, para identificar también prácticamente qué tipo de suelo tenemos en nuestra quinta, en nuestro terreno, existe una técnica del amasado, en donde, bueno, agarramos un poco de tierra y tratamos de hacer una especie de chorizo con la tierra que juntamos, y si se desarma fácilmente en nuestras manos,
nos está indicando que tiene una alta proporción de arena ese suelo. Entonces podríamos decir que se caracteriza por ser un suelo arenoso. ¿Cómo hacemos para mejorar ese suelo y producir en ese suelo? Bueno, básicamente controlar el manejo de los riegos. Como tienen poca retención de agua, es importante aumentar la frecuencia, disminuyendo el volumen del riego. Y la incorporación de mantillo y aporte de compost, que ahora en las diapositivas siguientes vamos a ver de qué se trata. Esto básicamente para mejorar la estructura de los suelos. Si se trata de un suelo arcilloso, nuevamente cuando aplicamos esa técnica del amasado, vamos a ver que esa especie de tira o choricito se compacta y es difícil que se desarme rápidamente, entonces nos va a estar indicando que es un suelo con un tamaño de partículas muy finas, que tienen una alta retención de humedad, entonces debemos hacer varias labores de suelo para aflojar las capas superficiales y profundas del mismo y mejorar su estructura, porque tienden a formarse como esas costras superficiales en donde, bueno, se dificulta obviamente la emergencia de las plántulas, ¿no? Entonces, bueno, también incorporarle arena gruesa, aportes de compost, mantillo, y controlando los riegos en este caso disminuyendo la frecuencia de los mismos y el volumen. Y para el caso de los suelos francos, bueno, lo podemos manejar manteniendo aportes periódicos de la materia orgánica y trabajos ligeros para eliminar costras superficiales que puedan producirse por ascenso de sales o de bueno, mucha historia del lote y bueno, y hay que mejorarlo con aportes periódicos de materia orgánica. Bueno, ¿cómo mejoramos estos suelos, la estructura de estos suelos? Existen distintos tipos de abonos. Los abonos que están conformados por materiales inorgánicos y aquellos que están conformados por materiales orgánicos. Hoy nos vamos a centrar en aquellos que están formados por materiales orgánicos, pero está bueno mencionar que existen abonos inorgánicos como la perlita, vermiculita, residuos de construcción, que aportan calcio, fósforo, potasio, magnesio, que son nutrientes de lenta solubilidad. En el caso de los abonos conformados por materiales orgánicos, son aquellos que, bueno, como ahí bien dice, la turba, cáscara de arroz, resaca de río, fibras de coco, pinocha, estiércoles, cobertura muerta, lombricompuestos, purines, abonos verdes, abonos compuestos o compost, entre otros, que estos, bueno, son muy ricos en materia orgánica y microorganismos, por lo tanto aportan carbono, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿sí? Entre otros. Bueno, ¿qué es un abono compuesto o compostaje? Es aquel que podemos preparar de forma casera. Y bueno, los vamos a utilizar justamente como veníamos diciendo para mejorar la estructura del suelo, para aportar fertilidad, fortalecer la actividad biológica, aumentar la retención del agua y ayudar a la elevación de los lomos donde vamos a trasplantar. Y bueno, los materiales permitidos para elaborar estos compost caseros son, bueno, cáscaras de frutas, residuos de verduras, cáscaras de huevos, yerba, té, café, huesos molidos, hojas, bueno, restos de poda. Todo eso lo vamos separando de nuestros residuos porque nos van a servir de nuestros residuos domésticos porque nos van a servir para elaborar nuestro compost casero. Lo que no debemos incluir en esa mezcla son, bueno, vidrios, huesos enteros, carne, grasas, plásticos, latas, colitas de cigarrillo, como vemos en las imágenes. Y bueno, los podemos
ir colocando en distintos tipos de aboneras, que generalmente sugerimos que no superen el 1,5 metros de altura, ¿sí? Entonces vamos intercalando capas de estos materiales orgánicos con restos, con tierra, y bueno, y de esa manera, a lo largo del tiempo, se va a ir descomponiendo toda esa materia orgánica y vamos a ir obteniendo el compost que luego vamos a incorporar a nuestros suelos. Entonces, bueno, los distintos tipos de abonera que se pueden elaborar son con cajones, con tambores o tachos. Los tambores esos se agujerean en toda su superficie y se ponen sobre unos ladrillos o estantes de madera y se deja un hueco que después por ahí debajo se va a ir extrayendo el abono descompuesto en la medida que lo vamos a ir incorporando. ¿Sí? Bueno, también podemos hacer un pozo, en pilas. Bueno, hay distintos tipos. Lo importante de todo esto es mantener una buena aireación, ¿sí? Y que, bueno, taparlo por arriba para que no le ingrese agua y bueno, no se pudra. Tienen que estar a la sombra, como ya dijimos, el tamaño no debe superar el 1,5 metros. Es importante la aireación, entonces vamos con una horquilla, vamos removiendo periódicamente el contenido. Y es importante también esa aireación para el control de la temperatura. ¿Cuándo está listo este compost? Bueno, en el verano tarda más o menos 2 a 3 meses, y en el invierno tarda un poco más. Entonces esas precauciones tenemos que tener. Si nosotros vamos a planificar realizar una huerta, bueno, tenemos que planificar también estos tiempos para la elaboración de nuestro compostaje. Bueno, en la medida que se va descomponiendo existen distintos tipos de separación de esa abonera, digamos, que nos va a ir sirviendo de acuerdo al grado de descomposición que tenga, nos va a ir sirviendo para distintas cosas. Bueno, para separar se utilizan distintas zarandas de 1 centímetro de malla aproximadamente. Entonces, lo que va pasando a través de la zaranda se va utilizando para lo que sería la fracción más fina, se va utilizando para armar los plantines, para poner en las macetas, y por ahí las fracciones más gruesas se utilizan para lo que conocemos como mantillo, lo que llamábamos como mantillo, que se colocan en los entresurcos para justamente una buena retención de la humedad del suelo y para controlar o evitar que nazcan las malezas y compitan con el cultivo. Bueno, después está otro tipo de abonos que se llaman abonos verdes, ¿sí? Y eso es muy frecuente, se puede hacer cuando contamos con parcelas o con terrenos de mayor superficie. Entonces también van a cumplir la misma función que el abono compuesto: aportar fertilidad, aumentar la infiltración y captación de agua, limitar el desarrollo de plagas y enfermedades, controlar las malezas. Y bueno, lo que se hace, por ejemplo, es muy común en invierno sembrar vicia, avena, trigo, tréboles, crucíferas, también habas, arvejas o cereales de invierno como trigo, avena, bueno, ahí ya cebada, que luego se cosechan y su trituración actúa como abonos verdes también. Es muy interesante la función que cumplen. Y en el verano se puede hacer también maíz, sorgo, habas, porotos. Bueno, esto un poco para mejorar conceptos. No sé, Mauri, si tenés algo más para decir con respecto a mejorar la estructura de nuestros suelos. Si no, continuamos con la siguiente parte.
Mauri se fue. Bueno. Lo que primero tenemos que hacer también cuando empezamos a planificar o cuando ya estamos enmarcados en una huerta y demás, siempre tenemos que priorizar cosechar nuestras propias semillas, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante esa etapa para disponer de nuestra propia producción al año siguiente y también para intercambiar con otras personas, ¿sí? Entonces, bueno, como ahí pueden ver, siempre en la huerta es importante dejar algunas plantas, aquellas que vemos que son las más saludables, las que no están atacadas por enfermedades o plagas, las que tienen un buen desarrollo foliar y demás, dejarlas florecer porque son ellas las especies que, bueno, seguramente tienen el mejor comportamiento y las que vamos a querer después reproducir. Entonces siempre que vamos a buscar esto, tenemos que guardarlas en un lugar, dejarlas secar primero y guardarlas y siempre etiquetar. Liliana, ¿Sí? Liliana, Sí. perdón, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a esto? Sí. Si me podés explicar las semillas de albahaca y las de acelga que suelo tener, y no, las he juntado, pero se les hace como una pelusa blanca. Uh-huh. Claro, eso es posiblemente porque no están en su estado bien seco, digamos, con la humedad adecuada, como, o sea, tienen que estar bien secas las semillas. Por ahí si se te formó ese algodoncito blanco, quiere decir que no estaban en su óptimo desarrollo como para poder ser cosechadas. Pero por ahí Mauri tiene más experiencia para poder responderte, a ver a qué se puede deber. Hay una enfermedad, ¿no?, que se llama botrytis y que es causada por los honguitos y a veces se debe a eso. Muy frecuente en esta zona y en varias épocas del año es muy frecuente. Hay otras épocas en pleno verano que es más fácil de trabajarla, de dominarla, ¿no? Gracias. Bueno, y para adentrarnos un poco en el mundo de nuestros cultivos, bueno, ya vimos que en nuestra huerta orgánica es importante preservar o mantener la biodiversidad de la huerta. Esto lo logramos asociando especies de diferentes familias o de diferente tipo de crecimiento, de diferente órgano de consumo, porque van a tener diferentes necesidades esas plantas y no van a competir por los mismos nutrientes o por el mismo espacio o por el mismo momento de crecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, es importante mantener esa biodiversidad y también a lo largo del tiempo rotar, o sea, no repetir año a año el mismo cultivo en el mismo lugar, ¿sí? Siempre rotando los cultivos. De esa manera también cortamos el ciclo de las plagas y de las enfermedades y podemos estar hablando de que mantenemos con estas prácticas aproximadamente un 80% de la sanidad de nuestros cultivos, que eso es muy importante con esta especie de manejo, ¿sí? Entonces, bueno, a eso le sumamos fabricar nuestro propio compost y cubrir nuestros suelos para evitar la erosión con la incorporación del mantillo y demás, vamos a estar obteniendo un alto porcentaje de cultivos saludables. También por otro lado, esto ya lo hablamos la clase pasada, pero
bueno, es importante la superficie de producción con la que contamos, ¿sí? Porque eso nos va a estar indicando el tipo de cultivos que vamos a estar pudiendo realizar. Entonces, generalmente en superficies de 10 metros cuadrados o menores, podemos estar hablando de poder realizar lechugas, zanahorias, remolachas, rabanitos, achicorias, rúculas, berenjenas, tomate, pimiento, zapallito. Ya cuando hablamos de superficies mayores a 100 metros cuadrados, hablamos de chacras, ¿sí? Y en esos espacios vamos a estar produciendo especies que se ramifican mucho, que requieren mucha distancia entre surcos, como son, bueno, zapallo, maíz, melón, sandía, papas, batatas. Eso es importante también. La superficie de terreno que vamos a tener nos va a estar indicando un poco el tipo de cultivo que vamos a poder implantar. Si no contamos, sí. Lili, también podríamos agregar que esta asociación, zapallo maíz poroto, le agregamos, bueno, mandioca acá no se da, pero es parte de esta asociación de chacra. También responde a un concepto de milpa que tenían digamos, que tienen la cultura quechua y aymara, que es asociación de estos tres cultivos y la formación de los tres cultivos en un mismo lote y la producción de los tres cultivos en un mismo lote. Y nosotros este modelo también lo difundimos y lo promovemos, digamos. Eso quería agregar. Después podemos profundizar un poco más. Si no contamos con terreno para hacer esto, también lo podemos hacer en recipientes, como muestran las fotos. Y ahí, Mauricio, también tenés bastante experiencia en eso. ¿Nos puedes contar algo de lo que se puede hacer? Sí, acá el tema de los contenedores, una de las cosas más importantes es la formación de ese sustrato que hablaba Lili al principio, a partir de distintos materiales, inclusive hasta restos de la construcción, como el ladrillo molido sirve para la formación de estos sustratos orgánicos de alguna manera, porque están utilizando, digamos, también mucho residuo orgánico a partir del compostaje. Se puede incorporar turba para hacerlos más livianos y más sustentables en el tiempo. ¿Por qué? Porque rápidamente, si usamos solo tierra, rápidamente la tierra tiende a compactarse, a degradarse y a perder la calidad para los cultivos. Entonces propiciamos ahí la formación de mucho humus, lombricompuesto y compostaje para el sustento de estos sistemas que ven ahí en las fotografías, desde tachos de 20 litros, 100 litros, hasta contenedores de 1 o 2 litros. ¿Puedo hacer una consulta respecto a los contenedores? Sí. Porque yo quiero hacerlo y tengo la tierra compostada, también tengo perlita y vermiculita porque colecciono crasas, entonces tengo la tierra ya como bastante buena. Y mi consulta era, en los contenedores de madera, ¿se les pone? Porque he visto que a algunos se le pone como un nylon o un plástico para que la tierra no tome contacto con la madera. Sí. Y se le hace algún que otro corte para que tenga drenaje. Claro, exactamente. Siempre el contenedor, la clave es el drenaje, primero. No solamente la cantidad que contiene, sino la posibilidad de drenar lo que recibe. Porque ahí hay un concepto que lo que mostraba esa torta gráfica que mostraba al principio de los suelos, Lili, es muy importante en el contenedor. Hay que ser un relojito. En el suelo tengo más buffer, tengo más amortiguamiento de esa situación. En el caso de tu contenedor, no.
drenaje fundamental. Y el tema del plástico con la madera está relacionado con la degradación, con las bacterias que atacan a la madera, que consumen nitrógeno para hacer esta acción, ¿no? Que es inevitable, está en todos lados. Sí. Este consumo de nitrógeno es competencia para el cultivo y por lo tanto también se te degrada el contenedor, tiene menos duración y por lo tanto también es no es algo bueno, digamos. Lo bueno de los contenedores es que tengan más durabilidad, más vida útil, porque cuesta hacerlos, porque es un tema, ¿no? Y además cuando se debilita la madera solemos tener accidentes de desparramo, de derrame, de querer correr y desencajarse todo, bueno, entonces es importante ese aislamiento. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué surgen los problemas? Es decir, cuando Perdón, tenemos... hago una pregunta. Hola. Sí, ¿Cómo están? sí. ¿Y qué tipo de contenedor entonces que no sea madera? Si no, porque yo tengo un patio recontra chiquito de piso, entonces tendría que ser en contenedor. Ah, ahí los veo. Puede ser goma, por ejemplo, o maceta. Maceta, plástico, nunca chapa, por ejemplo. Eso evitalo por el tema, si es inevitable, hemos visto tanques ahí en las fotografías, que bueno, eso es un elemento relativamente económico y que se puede... Lo que tiene el contenedor de chapa es los peligros, habría que minimizar los riesgos con borde de madera, bueno, alguna técnica hay como para minimizar eso. Está bueno, se usa muchísimo, pero ese es el riesgo por ahí de la chapa. El estar en contacto con la tierra la vuelve, digamos, más propensa al óxido y el óxido a su vez actúa en contra de nuestro contenedor degradándolo, ¿no? Por otro lado, el hecho de prevenir accidentes domésticos con el tema de las chapas. Nada más, después del resto los materiales son muy nobles, digamos, plástico, goma, y tenemos que tener cuidado de dónde sacamos ese material. Si un plástico tuvo un residuo químico o un producto químico, más vale no utilizarlo para contenedor de plantas, porque muchas veces las plantas absorben metales pesados que después terminan en los frutos y en nuestra mesa. Entonces, mucho cuidado con recipientes con aceites, por ejemplo, aceites de motores, o recipientes que hayan tenido contenido combustibles, líquido de freno, líquido de batería, ni hablar. Hay que descartar cualquier contenedor que haya tenido contacto con batería o baterías viejas que hayan sido utilizadas como contenedor. El grado de plomo que tienen estos materiales son peligrosísimos para el humano. Voy a hacer una acotación, que hay, justo sacaste el tema de los metales pesados y bueno, eso de proteger los bancales o tal con algún tipo de pintura que haga que nuestra madera no se deteriore tan rápidamente. Hay, bueno, por supuesto que hay muchas opciones, algunas más baratas, otras más caras, pero para aquel que quiere hacer, digamos, libre de estos peligros, existe una pintura que es epoxi de grado alimentario, que resiste un montón, y si bien es un poquito más cara, si no son grandes las superficies que tenemos que proteger, no es algo imposible de hacerlo y funcionan muy bien. Para aclarar algo. Y otra cosita, ya que estoy en el habla, es que para Liliana, para Mauricio y para todos aquellos que van escuchando cosas, recuerden también que vamos a hablar de compost en una charla específicamente, y también vamos a hablar de sustratos, almácigos, y que todo esto después lo volvemos a retomar y lo seguimos siempre profundizando. Listo, los videos. Perfecto, mejor. Bueno, entonces, ¿por qué surgen los problemas? O sea, cuando nosotros vemos una planta enferma o una plaga o un bicho que está comiéndose nuestras plantas, no es la culpa de la responsabilidad del bicho que se está comiendo la planta o del hongo o de la bacteria que está interactuando. Muy posiblemente para que ellos estén presentes es debido a un manejo inadecuado de nuestros cultivos. Entonces, ese manejo inadecuado hizo que se pierda la biodiversidad del sistema, entonces sobrevivan estas especies, plagas,
que obviamente son más fuertes que todo lo benéfico, y bueno, las plantas sufran un estrés por un mal manejo, entonces son más susceptibles al ataque de plagas o enfermedades. Entonces por eso es muy importante abocarnos en el manejo adecuado para tener plantas sanas y por consiguiente menos predisposición a enfermedades y o plagas, ¿no? Entonces, bueno, siempre habrá insectos que van a estar sobrevolando nuestra huerta. Lo importante es saber identificar que no todo lo que vuela o lo que anda caminando es malo, ¿sí? Y que por ser malo no hay que eliminarlo de por sí. Entonces, bueno, siempre hablamos de que en los agroecosistemas es necesario mantener un equilibrio de todo lo sobreviviente. Entonces, bueno, ahora nos vamos a adentrar un poquito en, bueno, la importancia de conocer e identificar a los insectos que están en nuestro suelo, conocer un poco de su ciclo biológico y algo muy importante, tener conocimiento de su tipo de aparato bucal, porque eso nos va a estar dando una idea del tipo de daño que va a hacer, si se trata de una plaga, o del tipo de control biológico que va a hacer si se trata de un benéfico. Entonces, bueno, a grandes rasgos, como reconocemos un insecto, está formado por un esqueleto duro, recubierto de quitina, que lo hace impermeable al agua, y su cuerpo está dividido en tres partes: la cabeza, el tórax y el abdomen. ¿Sí? En la cabeza van a estar los ojos, los ocelos, las antenas, y en el tórax va a estar la inserción de las patas. Tienen 3 pares de patas los insectos y se van a diferenciar unos de otros en base a, muy posiblemente, uno de los rasgos que diferencia a los insectos es, bueno, la conformación de esas patas, el desarrollo de las mismas. Y bueno, y en ese tórax también van a estar insertos las alas. Y después está el abdomen, en donde tiene el sistema reproductivo, el aparato reproductor. Bueno, como ya dijimos, hay insectos que son perjudiciales y hay insectos que son benéficos, y se diferencian unos de otros básicamente porque los perjudiciales son aquellos que son herbívoros, se alimentan de las plantas, por eso los consideramos plagas. Y los benéficos son carnívoros. En general son depredadores de otros insectos, o también hay insectos que son parasitoides. Conocer el ciclo biológico de los insectos es importante porque a lo largo de su desarrollo pueden variar en su forma, color, estructura, y por ahí nos parece que son bichos diferentes, y es el mismo que va mutando, que se va transformando desde el estado de huevo hasta el estado adulto. Entonces es importante al menos tener conocimiento de que eso se llama, esos cambios que el insecto va teniendo a lo largo de su ciclo biológico, se llama metamorfosis. Va pasando por diferentes estadios. Y esa metamorfosis puede ser de ciclo incompleto o de ciclo completo. En las de ciclo incompleto, son aquellas especies en que tanto los estados juveniles y maduros como el adulto son muy parecidos, pero se diferencian en su tamaño, ¿sí? Bueno, los estados son huevo, ninfa y adulto. Y esta metamorfosis incompleta la tienen los pulgones, las chinches, las langostas,
que podemos ver que a lo largo de su desarrollo son más chiquitas, son más grandes, pero siempre tienen forma de chinche adulta, siempre le vamos a ver como ese aspecto. En cambio, en aquellos insectos que tienen metamorfosis de ciclo completo, el estado inmaduro no tiene ninguna semejanza con el estado adulto. Por ejemplo, el mejor ejemplo que podemos conocer es el ejemplo de las mariposas, ¿sí? O de las moscas, en donde, bueno, tenemos un huevo, una larva, ¿sí? Después está la pupa y después está el adulto. El adulto de la mariposa tiene las alas y, bueno, en su estado larval, bueno, parecen bichos diferentes, pero es la misma especie con su metamorfosis completa, ¿sí? Entonces, bueno, es importante saber diferenciar o conocer su ciclo biológico para saber de qué tipo de plaga, en este caso, de insecto. En este caso todavía estamos hablando en forma general de los insectos, ¿sí? Porque puede haber insectos benéficos, obviamente, que también tienen su metamorfosis completa o incompleta, ¿sí? Hay chinches que son plagas y hay chinches que son benéficas. Y importante también, como ya dijimos, conocer el aparato bucal. Y hay los insectos tienen distinto tipo de aparato bucal. Por ejemplo, tienen aparato bucal masticador, y como ven en las imágenes, podemos ver que hay larvas, ¿sí? Bueno, se alimentan de las hojas porque tienen el aparato bucal masticador, vaquitas, que también se alimentan, si bien hay vaquitas benéficas, hay otras también que son vaquitas que producen daño y son fitófagas, entonces se alimentan de las hojas o de los frutos de nuestros cultivos. Entonces, tanto las formas juveniles como los adultos tienen este aparato bucal. Por ejemplo, está las tucuras, las langostas, los grillos, las vaquitas, como ya dijimos, las larvas de lepidópteros, que son las larvas de mariposas, por ejemplo, las hormigas, las moscas, bueno, el bicho moro, bueno, son especies que tienen aparato bucal masticador. Después están las especies que tienen aparato bucal picador suctor, ¿sí? Que acá vamos a estar, como las imágenes muestran, vemos a las chinches, que en este caso mostramos a las chinches que son plagas, ¿sí? Que producen daño generalmente en las chauchas, en las legumbres, bueno, porque pican, succionan y a la vez algunas transmiten virus en esa succión que hacen, ¿sí? Entonces, bueno, los pulgones también, como vemos acá, que es muy frecuente en las huertas, la cochinilla harinosa, que podemos ver los distintos tipos de daño que provocan, ¿sí? Este es el daño provocado, más común provocado por las chinches, este daño por los pulgones, se retuercen las hojas porque succionan la savia, y después esto que es muy común, la presencia de estas cochinillas que obviamente invaden las hojas de nuestro cultivo, produciendo, bueno, además de succionar la savia y demás, disminuyen por supuesto la fotosíntesis. Después están los aparatos bucales chupador, masticador lamedor y el raspador suctor. Y acá, bueno, dentro de los aparatos bucales chupadores encontramos a la mosca doméstica, como también está la mariposa. El estado adulto tiene un aparato, se llama espiritrompa, entonces de esa manera también va a alimentarse. Las abejas, los abejorros y las hormigas tienen aparato bucal masticador lamedor. En la huerta es muy importante la función del abejorro,
sobre todo favoreciendo la polinización de los cultivos, porque en sus patitas traseras tiene unas cerdas que al frotarlas en las flores, bueno, favorece como la polinización de los cultivos, sobre todo en tomate, se utiliza mucho. Bueno, otra plaga muy común, muy frecuente en nuestros cultivos es el trips, que tiene el aparato raspador suctor, ¿sí? Entonces el tipo de daño que trae va a ser como raspar la hoja, como ese raído que aparece en las hojas, pero no, ese es el daño directo por la alimentación, pero no es el daño que produce más daño económico en los cultivos, sino que el daño que produce el TIPS es que es transmisor de virus también, que son difíciles de controlar y están relacionados con el tipo de variedad de las especies hortícolas, que muchas son susceptibles a determinados virus, y entonces ya la sola presencia de un trips en la quinta hace que disemine un virus con mucha facilidad. Por eso entre las técnicas de manejo está, bueno, en huertas más a nivel comercial, más grandes, se tiene muy en cuenta el tipo de variedad o de cultivar que tenga diferentes resistencias a este tipo de plagas, en este caso, o enfermedades, cuando hoy no vamos a hablar de enfermedades. Al menos yo, no sé, Mauri, si por ahí querés meterte un poco en el tema de enfermedades. Bueno, en este manejo agroecológico que decimos, en donde tienen que estar equilibradas todas todo nuestro sistema, si nos metemos en el manejo exclusivamente de lo que son plagas, hablamos de manejo integrado de plagas, ¿sí? ¿Y en qué consiste el manejo integrado de plagas? Es justamente utilizar todas las técnicas de manejo que hay para minimizar el estrés de las plantas y favorecer una buena sanidad. Como última medida, si todas las otras prácticas no logran manejar el daño económico de nuestros cultivos, vamos a estar pensando en la utilización de un control químico, pero siempre como medidas principales vamos a estar hablando de controles culturales, controles mecánicos y control biológico. Por ahí del control cultural, mecánico, por ahí un poco después nos puede mencionar Mauri cuando hable de las labores culturales de los cultivos. Yo ahora me voy a meter un poquito en lo que es el control biológico, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, los insectos forman parte de nuestro ecosistema. En este caso, como estamos hablando de un manejo agroecológico, lo llamamos agroecosistema. Entonces, va a haber especies fitófagas, como ya dijimos, que son las especies que se alimentan de las plantas, que son plagas, y las especies predadoras, o también yo voy a incluir las especies parasitoides, ¿sí? Que son las que actúan como organismos benéficos, como insectos benéficos. Bueno, acá un poco a grandes rasgos como para que visualicen, después obviamente esto queda a disposición de ustedes para que lo puedan ver y puedan buscar más información, pero tenemos dentro de los insectos perjudiciales, tenemos los insectos masticadores, que se van a alimentar de las plantas comiéndolas, digamos. Tenemos las orugas, el bicho moro, bueno, también la mosca de las frutas, muy importante en los cultivos avanzados ya para cosecharse. Y bueno, después están los gusanos de suelo, ¿sí? Y las hormigas también, y el caracol.
Los que son picadores suctores, podemos ver ahí las fotitos de los pulgones, las chinches, hay mucha variedad de chinches, estas son más patudas, después la que más conocemos son las chinches verdes. Esta que vemos en la imagen es una chinche que aparece en el tomate, es muy común, próximo a cosecha, succionando los frutos, produciendo daño en los frutos. Si comemos un tomate dañado por esta chinche no nos va a producir nada, simplemente es que se desmerece su calidad comercial, pero no es que nos va a producir daño a nosotros. Bueno, las moscas blancas, muy comunes, sobre todo en cultivos bajo cubierta, las cochinillas, como ya vimos, hay especies de ácaros también, bueno, son muy frecuentes cuando hay un déficit hídrico, en condiciones de sequía, aparecen los ácaros y producen daños a nuestros cultivos, enrollando las hojas, produciendo especies de telarañas también, similares a los daños que por ahí pueden provocar las arañuelas, que es otra plaga importante en los cultivos hortícolas. Ahí aparecen los trips que ya mencionamos, que son muy importantes, provocan mucho daño, sobre todo en cultivos intensivos, aparecen en papa también, pero en cultivos como tomate y pimiento, bueno, es una de las plagas más importantes, junto con la mosca blanca, de los cultivos hortícolas del cinturón de Mar del Plata. Bueno, como ya dijimos, el manejo integrado de plagas está conformado por el control cultural, manejo mecánico, control biológico y control químico. El control cultural, en parte ya vimos algo, la aplicación de mantillos, abonos para mejorar la estructura del suelo, y después ya Mauri nos va a hablar de todo lo que es tutorados, desbrotes, riego, bueno, nos va a mostrar un poco pautas generales de eso. Bueno, control mecánico, movimientos de suelos, labranzas para mejorar la estructura del suelo. Bueno, y el control biológico es todo esto, la recuperación y cuidados de nuestra fauna benéfica, conservando los refugios para que estas especies sobrevivan en los sistemas, no eliminarlas. Y bueno, después en cuanto a lo que es control químico, como ya le dijimos, son los productos comerciales de síntesis, o si no, bueno, lo que son los preparados naturales. Bueno, ¿cómo hacemos para saber qué especies de insectos tenemos en nuestras huertas? Es importante y primordial el monitoreo. ¿En qué consiste el monitoreo? Son recorridas semanales o cada 3, 5 días de nuestros cultivos, observación de hojas, flores, ¿sí? Y ver qué hay, qué pasa. Esas observaciones se hacen al azar. Es importante que las observaciones las haga la misma persona, porque es algo subjetivo. Si voy yo y después la semana que viene va Mauricio, bueno, no se sabe con qué visión lo vi yo y con qué visión la ve. Entonces, es importante que la figura del monitoreador, ¿sí? Ese observar periódicamente nuestros cultivos nos va a permitir identificar si tenemos una plaga y determinar su importancia, porque esa plaga puede estar, pero está causando verdaderamente un daño importante en nuestro cultivo, está generalizada, distribuida en todo el lote, está en un manchón, está presente pero está equilibrada. ¿Y qué hace que esté equilibrada? Bueno, seguramente porque haya otra especie, una benéfica, que se esté alimentando de ella y esté cumpliendo sus funciones. Seguramente estemos haciendo un manejo adecuado del cultivo, entonces esa plaga no se expande. Una es la observación visual, como ya les dije, y también es importante la estrategia cuando ya vemos que
está bastante generalizada su presencia dentro del terreno, podemos utilizar la estrategia de control con el uso de trampas. Pero la dificultad que tienen las trampas es que van a estar capturando todo bicho que vuela, tanto lo bueno como lo malo. Entonces tenemos que ser cautos en el uso de trampas y distribución de trampas. Las trampas nos permiten identificar si hay presencia de insectos, que va de la mano de la observación visual, recorridas y observación planta por planta. Estas trampas se caracterizan por tener un cebo atractivo y un dispositivo de captura, ¿sí? Entonces, generalmente sirven para, en el caso de las mariposas, para capturar a los machos. Entonces, los machos van a ser atraídos por esas sustancias atrayentes, por esas feromonas, entonces nos va a indicar de que hay presencia de, por ejemplo, en tomate, polilla de tomate, que es una plaga muy importante en el cultivo. Entonces nosotros, identificando que hay presencia de adultos machos, vamos a establecer pautas de mejor manejo. Lili, se te salió la pantalla, no, pusiste el chat. Perdón. Se te apareció el WhatsApp. No, para no leerte tu privacidad, nada más. No, pero ahora estoy viendo, porque se está compartiendo desde desde mi máquina. No desde el celular. Claro, está bien. Está bien. Perdón, me mareé, porque ya no estoy hablando con el celular, pero se está transmitiendo desde mi máquina. Transmitiendo desde la compu, sí. Claro, está bien. Bueno, existen trampas de luz también, existen trampas cromáticas, como estas que vemos acá, las cromáticas porque son de color, generalmente se ponen, las más usadas son de color azul o de color amarillo, porque son los colores que atraen a los insectos, ¿sí? En este caso es una sustancia pegajosa, que el insecto al sobrevolar es atraído por ese color y se queda pegado ahí, entonces pues uno va y mira y ve que quedó pegado ahí. Después hay trampas de agua también, que están a cierta altura del cultivo. Recordemos que siempre las trampas tienen que estar a la altura del cultivo, ¿sí? Si es un cultivo, por ejemplo, de papa, vamos a estar poniendo las trampas en la medida que el cultivo va creciendo en altura, vamos a estar poniendo las trampas más altas, ¿sí? Entonces en los primeros estadios las trampas van bajitas y luego las vamos poniendo más altas. Lo mismo con las trampas de agua, ¿sí? Tienen que estar a una altura media del cultivo porque ahí es la zona donde sobrevuelan las plagas. Bueno, hay distintos tipos de fabricación caseras, de trampas, como podemos ver, pero siempre tienen que contener el atrayente para que el insecto se dirija hacia ellos. En este caso, bueno, como les mencionaba, las trampas con feromonas sexuales que atraen los adultos de mariposas. Y bueno, combinar cultivos de distintas alturas, poner cercos de aromáticas y arbustivas, toda esta diversidad en el agroecosistema hace que un poco también todas estas plagas se desorienten, ¿sí? Entonces sean más eficientes para llegar al cultivo. Entonces en esa pérdida de eficiencia que tienen, en esa desorientación por querer ir hacia el cultivo que quieren atacar, viene el benéfico y las ataca, porque el benéfico en su accionar es más lento que la plaga. Entonces, bueno, ese tiempo que la plaga pierde, por así decirlo, desorientada, buscando su alimento, es el tiempo que gana el benéfico en ir y capturarla. Entonces, bueno, esa biodiversidad también favorece este equilibrio en el sistema.
recordemos, si desaparece la plaga, el benéfico no tiene de qué alimentarse, entonces va a morir también, entonces ahí se pierde el equilibrio. Bueno, más imágenes de trampas. Bueno, acá Mauri, si querés explicar un poquito más cuando hablábamos del control con preparados biológicos, bueno, los más frecuentes. Sí, acá tenemos un cuarteto de los más frecuentes, como el del fruto del árbol del paraíso, que es muy utilizado porque es un insecticida de amplio espectro, de los naturales, pero de amplio espectro. También hay que tener en cuenta lo que decía Liliana anteriormente, que es una cuestión de equilibrio, y si uno usa uno de amplio espectro, por más natural que sea, en una frecuencia muy alta, va a provocar un desequilibrio que hace que mate muchos enemigos naturales de las plagas. El de cola de caballo, otro muy utilizado como preventivo fungicida. Tengamos en cuenta que todos estos productos mayormente son preventivos y trabajan, bueno, desde ese aspecto, ¿no? Entonces hay que anticiparse a los problemas. El de ortiga es uno de los más utilizados porque abunda muchísimo en las huertas orgánicas, en las huertas agroecológicas, naturales. La ortiga, ya que viene a través de los abonos y se manifiesta en suelos muy fértiles, entonces cuando uno mantiene altas tasas de fertilidad, la ortiga es una de las buenezas o malezas mal llamadas que más aparece. Bueno, ahí tienen que actúa como repelente. Bueno, otros como el macerado o purín de cebolla, que la cebolla tiene mucho azufre, también aporta esos materiales azufrados al suelo y por lo tanto es un nutriente, o sea que a eso le tendremos que sumar no solamente que ahuyenta o trabaja en el ahuyentamiento de plagas, trabaja a nivel biológico en el aporte de nutrientes y el aporte de beneficios a la bioestimulación, ¿no? Bueno, también hay otros productos de amplio espectro, como el producto preparado de ajenjo, que se hacen infusiones de ajenjos, té de ajenjo, para el combate de distintos insectos. También es de amplio espectro el ajenjo, o sea que no hay que abusar en el uso porque después tenemos las consecuencias, ¿no? Sobre todo identificar el momento de aplicación. Esto que decía Liliana es elemental. No hay que ser, digamos, licenciado en biología, es decir, cuanto más sepamos, mucho mejor, mejores decisiones agronómicas. El tema es que es una cuestión más de observación y de contacto de conectar, decimos, con la huerta, ¿no? Es decir, bueno, esto que decía Liliana, 5 minutos, pasar, observar y nada, sacar conclusiones, ¿no? De lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo. Generalmente las hojas reaccionan en un acartuchamiento, en un enrulamiento, empiezan a tener déficit de nutrientes, producto del ataque de muchos insectos, ¿no? Y muchos animales. Entonces, observar estas situaciones hace que podamos plantearnos objetivos de prevención y de control, ¿no? Siempre controlando, atendiendo también a todo el resto de las prácticas culturales. Bueno, esos son preparados naturales y después existen productos comerciales, también naturales, como los que muestra la diapositiva. Caldo bordelés, agua jabonosa, sustrato de cobre, azufre mojable o para espolvoreo, tierra de diatomeas, Bacillus thuringiensis. Todos esos los vamos a obtener comercialmente y tienen diferentes funciones en base a... Y hoy en el comercio, en muchos viveros, porque se ha extendido muchísimo la práctica de huertos urbanos, periurbanos, de baja escala, pero que tienen un empuje comercial muy grande, producto de nada, la gente cada vez perfecciona más las técnicas. Yo hablo con gente como los comerciantes como el Colono, por ejemplo,
¿no? Y ellos nos cuentan que cada año va aumentando la demanda de productos biológicos, productos naturales para atender la demanda de este mercado, ¿no? Y bueno, muchos comercios, hasta Antoniucci han incorporado líneas de productos comerciales como que vienen de la mano de productos biológicos como las tricodermas, micorrizas y otros productos que cada vez son más utilizados. Los podemos preparar en forma casera, tienen un grado de complejidad interesante, es posible obtener algún resultado con estos productos, pero bueno, los productos comerciales manifiestan mejores efectividades, ¿no? Porque están más testeados, más controlados, mejor producidos, digamos. Así que también podríamos agregarlos de esta lista que nos comparte Liliana. Sí, con respecto a eso también aprovecho, yo voy pasando a los chivos de las charlas que vienen. Tenemos Laura Tiburcio, que va a hablar también de este tema específicamente, y ella se dedica al preparado tanto de insecticidas como fungicidas. Justamente esta semana yo tuve contacto con ella porque me preparó 2 bidones en base un poquito a estas cosas que estaban diciendo ustedes, ¿no? Que realmente funcionan bastante bien, sobre todo a nivel preventivo, ni hablar. Bueno, después, como ya dijimos, esta biodiversidad hace que podamos controlar o manejar nuestras plagas. Y ejemplos de biodiversidad o de asociaciones entre distintas especies, bueno, como podemos ver, para el caso de las moscas, bueno, asociar repollo con romero y salvia, bueno, va a tener un buen control de las moscas, ajo, ortiga y menta, de los pulgones. Para el caso de nemátodos es muy importante combinar las hortalizas con los copetes, que son las caléndulas. Nuestros suelos son muy invadidos en esta zona. Un gran problema de suelo que tenemos son los nemátodos. Entonces, bueno, obviamente en producciones comerciales se utilizan técnicas de biofumigación, más a gran escala, pero bueno, en pequeña escala también existen este tipo de técnicas para el manejo. Bueno, esto es más detalle de los preparados a base de vegetales, que lo importante en todo este caso es el tipo, la forma de preparación, como ya dijo Mauri, que hay en forma de macerado, en forma de infusiones, en forma de decocción, que bueno, es el tiempo de cocción, digamos, que tiene el preparado. Eso va a indicar la forma, ¿sí? Si va a ser forma de purín fermentado, de infusión, de decocción o maceración. Hay que respetar bien esos tiempos, ¿no? Bueno, acá un poco de detalle, digamos, de esto que hablaba Mauri, después para profundizar cada uno, si quieren meter más en detalle sobre la especie, la preparación, la utilización y el efecto que provoca, de distintos ejemplos. Están buenos por ahí después revisarlos. Bueno, ejemplos de controladores biológicos de las plagas principales que podemos tener en nuestros cultivos. Las plagas principales que tenemos, que aparecen en los hortícolas, son los pulgones, como ya dijimos, las arañuelas, las moscas blancas, las larvas o orugas, los caracoles y babosas. Bueno, acá no están, pero bueno, como les mencioné, los trips. Y bueno, y para cada uno de ellos hay insectos benéficos que si están en el sistema, está buenísimo mantenerlos en el equilibrio. Entonces, bueno, por eso la importancia de los monitoreos periódicos nos va a estar indicando, bueno, la cantidad de plaga que tenemos y la cantidad de benéficos que tenemos. En función de eso va a estar dada nuestra decisión de manejo. El sapo es muy importante mantenerlo en nuestra huerta. No es un insecto, pero bueno. Yo le hice una casa, le hice unas casitas de los sapos para la huerta. Ah, mira. Unas casitas con barro. Ah.
Yo lo puse en los tomates. Se la robé al hornero y se la puse en los sapos. Mirá, tan chochos. Bueno, y acá como para que tengamos un amplio panorama de todo lo que es bueno, digamos. Y bueno, ahí todas esas especies que no nos vamos a detener en los nombres ahora porque no tiene importancia en este contexto, pero bueno, para que vean la gran gama de diversidad de especies benéficas que podemos encontrar. Cada una de ellas en sus diferentes estadios de desarrollo, con su diferente tipo de metamorfosis, con su diferente tipo de aparato bucal. Entonces, bueno, es importante saber que existen y que debemos cuidarlas. Acá hay más. Aparecen orugas en este caso. Son orugas infectadas por hongos entomopatógenos, que también son otras especies benéficas, que bueno, no nos vamos a entrar en eso, pero si vemos orugas que están en estas condiciones, así como momificadas, muy posiblemente es que esté actuando este hongo benéfico, ¿sí? Y bueno, para la preservación de estos insectos benéficos, de nuevo, promover todas estas especies florales que muchas veces las ponemos como planificación en nuestra huerta, pero además de tener alguna retribución porque o las consumimos o nos hacemos infusiones o las usamos para decoración o bueno, para alguna técnica medicinal o como aromáticas, bueno, también cumplen la función de alojar a estos insectos benéficos porque tienen flores muy vistosas, ¿sí? Tienen polen, entonces los benéficos se alimentan de ese polen y sobreviven ahí. Bueno, y ahora les toca el turno a Mauri de continuar con estas 4 o 5 diapositivas que continúan y ya terminamos. Gracias, Lili. Si tienen duda, Lili. igual me dicen o algo, pero bueno, ya toma la palabra Mauricio. Gracias, Lili, gracias. Y bien claro y es más fácil de continuar así. Por todo lo anterior dicho, digamos, acá trabajamos en cuanto a difundir y a promover la diversidad biológica a partir de muchas de las plantas que venían anteriormente son espontáneas. Manzanilla, cardo, nabo, son espontáneas. Entonces, crear, digamos, un ambiente propicio para el sostenimiento de estas especies, crea ambientes propicios para trabajar a nivel biológico en el control. Como ven ahí en este cuadrito, en un triángulo, los 3 lados están, siempre tienen que estar en equilibrio, ¿no? Para que el diseño sea el adecuado para un manejo agroecológico de los insectos, ¿no? Y dentro de este triángulo debe estar contenida la estructura de la huerta, de la preservación y el incremento de los insectos benéficos y la optimización de la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, todo esto engloba, lleva a un buen puerto con la huerta, ¿no? Pasamos a la siguiente diapo, que tiene que ver con, bueno, acompañarse con lo que llamamos labores culturales. ¿Qué son las labores culturales? Son, como lo dice la palabra, es la cultura, ¿no? La cultura referida a el manejo del riego, el raleo, el repique, tutorado, desbrote, escarpidas o escardilladas, que nos proveen de técnicas, en muchos casos, de manejo para hacer efectiva muchas de las cosas que anteriormente mencionaba Liliana. Como por ejemplo el manejo del riego. El manejo del riego es clave para el control muchas veces de los insectos dañinos.
Depende del estado de cultivo, uno toma una decisión u otra referida al riego. Hay en estados avanzados de un cultivo de tomate está contraindicado regar por aspersión o regar mojando las hojas del tomate y mojando los frutos del tomate, porque esto los vuelve propensos al ataque por ejemplo, hongos. ¿Por qué? Porque las esporas de los hongos se manifiestan mejor a altas tasas de humedad relativa. Entonces, controlar esto significa después tener menos problemas. Y miren qué decisión tan sencilla como el manejo, o sea, la labor cultural, regar, bueno, me defiende de otras inconvenientes. La carpida o la escardillada hace que uno al escardillar, al carpir, haga que digamos, tenga menos inconvenientes a la hora de combatir, digamos, determinadas plagas y enfermedades, y además de la competencia que tenemos con los cultivos, es decir, la competencia entre las especies espontáneas y el cultivo. Siempre tiene que, después de una escardillada, la escardillada tiene un doble sentido. Por un lado, el control de malezas, mal llamadas para mi gusto, pero vamos a tomar esa denominación agronómica de malezas, es aquello que cultiva, que no se cultiva, es espontáneo y que compite con el cultivo. Eso es una maleza. Que puede ser un tomate una maleza, un tomate o un zapallo que no planté y que le compite a la lechuga, y eso se transforma en una maleza, ¿no? Una competencia al cultivo. Entonces, escardillar, carpir o desmalezar, como muchos le dicen, los tres conceptos están permitidos, provoca, digamos, la eliminación de esta competencia. Y además rompe, al escardillar, esta acción rompe con la capilaridad del suelo. Y esto crea un mulching de suelo directamente, que me lo defiende al suelo que está más abajo, en contacto con las raíces del vegetal, de la sequía. Es decir, se carpe también para romper la capilaridad de ese suelo, romper las costras, se le llama muchas veces, y provocar un mejor rendimiento. Además, para porcar, que es otra labor cultural, que es lo que está mostrando ahí la fotografía, no solamente carpir, sino que aporcar. Hay un cultivo, si mal no veo, es de papa, y esa papa debe ser aporcada. El tomate también se aporca, el pimiento se aporca, que es arrimarle tierra al cuello de la planta para que tenga más anclaje, absorba más nutrientes de los que están en superficie, que son de mayor calidad, de mayor solubilidad, y por lo tanto la planta reacciona rápidamente. Cuando nosotros tenemos reacciones de crecimiento favorable, rápido, eso va a provocar una alta tasa de inmunidad en el cultivo. Entonces, el sistema inmunológico de las plantas se levanta a partir de cómo tratemos el suelo y cómo tratemos ese ambiente en torno a las plantas. Y los cultivos y los predios, todo se va multiplicando. Acá vemos una diapo que nos muestra una acción característica del cultivo de tomate y de otros cultivos como pimiento y berenjena, que es la poda. Muchos le dicen sacarle los chupones, esa brote que sale entre la rama principal y una axila, que es el punto de unión, que ahí está en círculo, el punto de unión de inserción de la hoja en la rama principal, ahí sale un brote. Eso se desbrota para tomar una forma menos ramerío, para que la humedad relativa justamente de este cultivo, que es tan propenso al ataque de hongos, no se vuelva en contra. Es decir, que produce muchas ramas, pocos frutos, y también un desbalance en esta cuestión de humedad relativa en el interior del cultivo. Pasamos a otra diapo y mostramos otra labor cultural, que es el tutorado. Cuando uno tutora, ¿qué hace? Justamente le da apoyo, sostén, mejora el sostén. El tomate, el pimiento, a veces depende de las condiciones, la berenjena, a veces depende de las condiciones. ¿Para qué? Para que no arrastre los frutos y no capture enfermedades que
tendrían que agarrarse en marzo, entrado marzo, los primeros fríos, resulta que aparecen por este tema de contacto del suelo con los frutos, con las flores, con órganos sensibles, aparecen estas enfermedades en enero o en diciembre, cosa que tendrían que estar apareciendo como enfermedades de fin de ciclo en marzo, abril, quizás. El tutorado también es importante para mantener la sanidad del cultivo a partir de enfermedades que se provocan producto de los daños mecánicos producidos por el viento. La planta, al tener un tutor, se sujeta mejor y tiene mejores condiciones de sujetar sus frutos, sus ramas y por lo tanto tener mejor desarrollo. ¿Se puede hacer tomate arrastrado en el suelo? Se puede perfectamente. Ahora vamos a tener serios inconvenientes de enfermedades de hongo, vamos a tener serios inconvenientes con las babosas, los caracoles, vamos a tener unos inconvenientes importantes con también la cantidad de insectos que se alojan, dañinos que se alojan en estos sitios por estar mayormente protegidos por el follaje. Pasamos a otra diapo para mostrar otra labor cultural que está relacionada a la producción de plantines y es el trasplante. Esta especie de, a veces uno hace trasplante a partir del raleo. El raleo es otra labor cultural que uno saca plantitas, ahí lo ven en la fotografía, uno tira semillas de más para que salgan plantas de más en una, por ejemplo, siembra chorrillo en línea de lechuga o de rúcula o de rabanito. Uno siempre tira alguna semilla de más por el hecho de que preferiblemente asegurar un stock de plantas para asegurar una cantidad de plantas y después ir entresacando para que haya menos competencia interespecífica, entre la misma especie, que haya menos competencia, para terminar con una distancia adecuada al crecimiento y el desarrollo del cultivo que estamos hablando. En el caso de la lechuga, 25 centímetros entre planta y planta, por ahí 30, 40 entre líneas. Y un tomate va a 40, 50 entre planta y planta y 1 metro a 80 centímetros entre línea y línea. Ahí la distribución espacial es clave y el raleo es clave y el trasplante es clave, ¿no? Porque uno cuando está trasplantando toma la decisión de decir, bueno, en qué lugar definitivo va a ir esa planta y qué desarrollo va a tener. Una lechuga tiene un diámetro de aproximadamente 20, 30, 35 centímetros máximo, 40 en el llegado del caso de algunas variedades. Entonces será esa la distancia adecuada entre planta y planta, entre 20 y 40. Mauricio, ¿sí? Te hago una consulta. ¿Alguna vez lo intentaste? Mi recomendación fue no intentarlo y nunca lo hice por eso, pero por ahí me decís, no, mirá que haciéndolo de tal forma o tal. Cuando raleás la zanahoria, al ser ya una raíz que no se puede trasplantar, ¿no se puede trasplantar? ¿O no hay una forma de hacer un raleo de zanahoria y trasplantar? Porque no. Esa raíz, al ser un fruto de raíz, ya está, fuiste. Ya está, porque se le corta el desarrollo de la punta y eso hace que tome bifurcaciones, se deforme. Pero no es todo eso sería el grado menor para una huerta familiar. Se vuelve muy fibrosa esa raíz producto del estrés que sufrió. Ese estresazo la hace que se cierren esos tejidos y después te cueste más hervirla, te cueste más cocerla o te cueste más digerirla directamente cuando se consume en crudo. Entonces, por eso. No, por favor. Ahí en esta diapositiva vemos una huerta típica, cercada por un cerco, en este caso olímpico. Es muy importante el cerco para el control de otros daños que podemos llegar a tener a partir del ingreso de animales domésticos como perro y gato en la huerta. Esto, bueno, no lo habíamos mencionado anteriormente, pero es una cuestión delicada por muchas veces los parásitos que se transmiten del perro, sobre todo a los humanos, a partir de las verduras que estuvieron en contacto con las heces de los perros o el orín de los perros.
Por eso perro y huerta no van a convivir bien. Una por los daños que pueden ocasionar nuestros animalitos y otra por los inconvenientes en cuanto a las parasitosis. Y después en cuanto a la distribución de los cultivos, ahí estamos viendo parcelas en distintas direcciones, con distinto diseño y con por ahí no sé si se alcanza a ver, pero por ahí con los caminos o los lugares de camino tendrían que estar cubiertos con algún tipo de cobertura para favorecer la incorporación de materia orgánica a través de los caminos. Ahí John Seymour nos enseñaba a través de su bibliografía que no hay mejor incorporador que la pata de los animales para la materia orgánica a partir de caminar arriba de materia orgánica y se vaya incorporando al suelo. Por eso arrancamos con la incorporación por los caminos y después los interfilares, ¿no? Con las ventajas y desventajas que el uso de estas técnicas tiene, ¿no? Ahí vemos otra fotografía ya de una huerta más desarrollada, de una huerta de tipo familiar, en donde conviven distintas cantidades de cultivos en distanciamientos óptimos, porque ahí el desarrollo de las plantas adultas es una barbaridad, es una cosa de foto, digamos, o para la foto, cosa que es producto de respetar las distancias óptimas entre línea y línea y planta y planta, ¿no? Tenemos dos distancias, entre líneas y entre plantas. Siempre se respeta la medida mayor, ¿no? ¿De dónde tenemos nuestra fuente de agua? Va a ser la calidad de esa agua, ¿no? Es decir, si posiblemente regáramos con agua de lluvia, tenemos una alta calidad de agua y por lo tanto los cultivos la aprovechan muy bien. Si tenemos una fuente de agua como el agua potable de red, muchas veces viene muy clorada y eso trae aparejado algún inconveniente, por lo tanto el uso de materia orgánica es muy importante porque trabaja a nivel de buffer y trabaja a nivel de amortiguar los daños que ocasionan este tipo de uso de agua potabilizada con altas cantidades de cloro como tenemos en Mar del Plata, por ejemplo. En el caso que se usa agua de pozo, bueno, lo que hablamos anteriormente, creo que lo mencionamos, de la profundidad del pozo óptima, ¿no? De acuerdo a la zona. Y no recomendamos o desestimamos el agua servida para el riego de nuestros huertas, ¿no? Sí, el tratamiento de esas aguas, sí recomendamos el tratamiento a partir de la bioremediación o la utilización de plantas en cuanto a la recuperación, retención, captura y reutilización de aguas grises, sobre todo grises, la utilización de plantas de vegetación para reciclar, reutilizar y mejorar nuestros ambientes o nuestros hábitats. En el caso de agua servida, desestimada para el uso en la huerta. Y proporcionar, digamos, a nuestros predios una biodiversidad auxiliar. ¿Qué significa esto? De tratar de integrar en parte gran cantidad de cultivos, cuando tenemos sobre todo predios grandes, gran cantidad de cultivos de distintas características. Hay un nuevo concepto que se llama agricultura sintrópica, los invito a investigar en el tema, es muy interesante y muy apasionante el tema, digamos, empezamos a trabajar en este concepto algunos hace unos años atrás, otros recientemente, pero empezamos a trabajar en la asociación de cultivos de muy larga aliento o data, como por ejemplo los frutales, de todo tipo, color y especie, con pasturas con hortícolas, o sea, en un gran escalonamiento y una gran diversidad. Esto es pensado para estructuras o para cultivos agroecológicos a gran escala.
Hay modelos en Brasil de 500, 600 y 1000 hectáreas, hay modelos en Estados Unidos de más de 1000 hectáreas, en Argentina se está comenzando y hay algunos modelos de algunas varias centenares de hectáreas, es decir, se está pensando en sistemas a gran escala y a pequeña, porque también son adecuados para pequeña escala, para escala doméstica, en incorporar frutal de distinta escala. Esto es un poco copiar el modelo de la selva y el bosque, con claros y con producción en distintos estratos, y producción de proteínas, vitaminas, minerales en distintos estratos. Acá en la diapo nos muestra un poco las 4 patas para hacer la lectura de un sistema de huerta, ¿no? Ahí en estas 4 patas de esta mesa estamos: reconocer las plagas y los predadores, seleccionar las asociaciones adecuadas, efectuar las cosechas en términos, porque muchas veces el problema está en cuándo cosechamos, ¿no? Y planificar una adecuada rotación que digamos, está muy íntimamente relacionado con la incorporación de material. Y quería agregarle algo más que Lili lo mencionó, que es la producción y la incorporación de abonos verdes. En la huerta orgánica y en la huerta agroecológica, una gran técnica, es la incorporación de cultivos de servicio, como los abonos verdes, en donde están entreverados 2 especies, o mejor dicho, 2 familias que engloban a muchas especies. Por ejemplo, la familia de las gramíneas y la familia de las leguminosas. Entre ambas familias, las distintas combinaciones nos entregan abonos verdes de alta performance o de altas características biológicas y de buenas... para un buen trabajo en el manejo del predio, ¿no? Seguimos a la siguiente. Bueno, un poco repetir los principios agroecológicos del diseño, ¿no? Del agroecosistema, lo que mencionábamos anteriormente: el policultivo, el cultivo cobertura y los corredores biológicos o las rotaciones, ¿no? Los corredores biológicos tienen diversas características, no me voy a profundizar en el tema. Y la otra cuestión fundamental en el diseño, que no nos vamos a cansar de repetirlo, es el incremento de la materia orgánica en el suelo, ¿no? Eso es fundamental para fortalecer un sistema que necesitamos permanentemente cosecharle productos. Nosotros estamos exportando esos nutrientes, llevándolo a la mesa y no reincorporando esos nutrientes y esa materia orgánica, muchas veces que la horticultura, por sobre todas las actividades agropecuarias, es una gran consumidora de materia orgánica, producto de la gran cantidad de labores culturales que uno efectúa a lo largo y a lo ancho de los cultivos. Bueno, reciclaje y incremento de nutrientes y la incorporación de biota, de vida de alguna manera al suelo, ¿no? Así que esta es la última, les agradecemos la atención y si hay alguna pregunta estamos para responder. Sí, Mauricio, Ay, perdón. No, está bien. Hay una pregunta en el chat. Sí, ¿Ibas a leer sí. esa? Dale. No, en realidad iba a hacer una yo, pero voy a leer primero esta que corresponde. Dice: tengo un sistema como de bosque, seguiría árboles, cobertura, huerta aromática, flores, pero las chinches verdes o rojas siempre están presentes en las poblaciones, sobre todo en verano. María de los Ángeles nos dice esto, Mauricio. Chinches verdes y rojas, a pesar de, bueno, digamos, este sistema de bosques, árboles, digamos, de Claro. biodiversidad y tal. Sí, no nos quedemos en el predio solo, ¿eh? No, veamos una atención a todo el conjunto, porque muchas veces es qué tenemos en el entorno, ¿no? Si es todo un entorno boscoso, muchas veces cuesta muchísimo porque es todo un entorno boscoso, no es solamente tu predio, si fuera tu predio, ¿no? Si también se da a la inversa muchas veces, que el resto, al estar, depende mucho qué tipo de árboles, por ejemplo, salicáceas,
que son mimbre, álamo, suelen tener este inconveniente de ser bastante atractivos para el refugio de predadores como estos, y por lo tanto después manifestarse en los cultivos que tenés abajo. Por lo tanto ahí la cobertura tendría que, digamos, de alguna manera replantearse o irse replanteando con los años. Lo otro que habría que saber es qué tiempo tiene esa cobertura forestal para tomar decisión agronómica adecuada. Sería un irresponsable ahora decirte que hagas esto o aquello o lo otro sin tener una foto de años atrás, años actuales y lo que vendrá, ¿no? Ese sería un poco lo que habría que trabajar en el diseño, ¿no? ¿Qué es lo que estamos teniendo como cobertura de árboles? Porque no es lo mismo. A veces hay coberturas de árboles muy, muy perjudiciales, como la de los pinos, por ejemplo, que provocan inconvenientes a nivel hasta radicular, producto de sustancias alelopáticas que inhiben el desarrollo de otros especímenes, de otros vegetales. Y otras coberturas forestales como se llama los eucaliptus, ¿no? Que son, digamos, ocasionan otro tipo de daños a los cultivos, producto también de sustancias que liberan al ambiente a través de sus hojas de caída y de radículas, ¿no? Por el consumo de nutrientes. ¿Hay sistemas que los incorporan? Sí. En esta agricultura sintrópica, en esta agricultura ecológica, hay sistemas que incorporan el eucalipto y el pino perfectamente en sus sistemas, pero con un sistema de manejo de las podas que lo hace que crezcan de una manera muy, muy adecuada al sistema agroecológico. La alelopatía es esa, digamos, porque a mí, por ejemplo, yo tengo pinos, tengo eucaliptus, he puesto tomates con repollo, nunca se me expresó. ¿Por qué se expresa? ¿Se expresa por alguna cuestión, digamos, que tiene que ver con esta pérdida o un poco el sistema inmunológico deprimido de la planta, o es una cuestión azarosa? Eso nunca me quedó. No, depende de los tamaños de los vegetales, de los eucaliptos, por ejemplo, en este caso, que tengas. Cuanto más grandes, más perjudiciales son, por el sistema radicular de exploración y la cantidad de materia orgánica que pierden a sus hojas, que las forman una capa impenetrable a la luz, al agua, y eso hace que las otras especies no puedan prosperar. Cuando vos trabajás los trasplantes, que le ganás un paso, entonces ahí tendrías como entrás con una planta de mayores posibilidades de supervivencia. Y no es una cuestión azarosa, siempre va a estar. Lo que sucede es que se manifiesta en más o menor medida. Claro, ¿se expresa más o se expresa menos? Claro. Un cultivo que se usa mucho como abono verde y que tiene sustancias alelopáticas que inhiben el desarrollo de algunas malezas es la cebada, por ejemplo. Se cortó, te decía, no escuché, ¿qué es? La cebada se usa como un cultivo para limpieza, producto de que libera sustancias alelopáticas por la raíz, y eso hace que se inhiba el desarrollo de ciertas malezas. Mirá. Bueno, yo no sé, ¿alguno tiene alguna otra consulta? Estamos ya casi llegando al fin de la charla, no sé si alguno tiene alguna consulta. Yo tengo una, pero no quiero extenderla más, así que después la hago cortita, Mauricio. ¿Es corta, sí o no? ¿Y cómo, si es que sí? ¿Se puede? Porque hay todo un tema, yo estoy con el tema de los compost y eso, ¿viste? El tema, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con ciertas enfermedades que puede haber, pero bueno, sabemos que la etapa del compost, que ya la charlaremos, bueno, disminuye la implicancia de muchas de esas enfermedades, pero que no nos matan los nemátodos. Tenemos un problema con eso. ¿Existe alguna forma si vamos a tener problemas de nemátodos, que son una especie de unidad de resistencia, digamos, que no se mueve fácilmente, como una especie de larvitas que después quedan en la tierra y generan malformaciones radiculares, y todo lo que eso después genera, y tienen son como una especie que no mueren fácilmente con, digamos, las temperaturas que puede generar una fase, digamos, termófila en un compost? Si llegamos a tener eso, ¿qué hacemos? Porque yo tengo esa duda. Bueno, no sé, ¿lo he hecho o no lo he hecho? Incorporar materia orgánica proveniente de las coles. Las coles son altamente utilizadas en agricultura agroecológica como cultivo de servicio, justamente a partir de la aparición, frecuencia y exposición a nemátodos.
por ejemplo, dije, como es posibilidad que puede ser, vos comprás plantines y no sabés si está libre nemato. Entonces, ¿qué podría hacer? Pero plantarlos en un barbecho o constituir un barbecho rápido de triturado de coles, que es agarrar hojas de repollo, cortarlas con una asada, incorporarlas al mismo suelo donde voy a trasplantar tomate que traeré en un envase. Las sustancias que eliminan en el proceso de descomposición las coles en el suelo hacen un biogás y ese llena los nematos. Entonces la incorporación del compost, de coles en el compost es esencial para digamos, minimizar los riesgos. Nunca hablamos de combatir ni de, si bien somos combatientes, no, digamos, el concepto es ahuyentar más que nada y trabajar en la prevención. Y esto lo prevendría. Muy bueno, Mauricio, muchas gracias. Vamos a empezar a implementar y a seguir investigando en el tema. Los invito. Nos queda una charla más igual, así que prepárate porque ya vamos tomando confianza y aumentando la consulta. Bueno, no sé si uno tiene otra consulta más, si no, agradecemos a Mauricio Liliana, que estuvo en el primer momento, se retiró sin tenía que retirarse. Muchísimas gracias por el tiempo, por toda esta información valiosa. Tenemos material que ellos nos han acercado que ya les está. Buenísimo, Walter. Walter estaba justo leyendo, sí, por supuesto. Podemos hacer al final de todo que hayan tenido huerta, plantines, aromática, macetita, y yo me incluyo con introducciones. Vamos a hacer después, quieren un espacio donde podamos compartir fotos y experiencias. Sí, por favor. Eso estaría buenísimo. Así que no sé si no hay más preguntas, le damos a Mauricio, le agradecemos a todos también los participantes. Nada, nuevamente agradecer a Mauricio y a Lili en estos temas que les gustan y que saben y que les gusta que seamos más los que formamos parte de su troupe. Me encanta, Walter, que tengas una huerta. Me encantaría que la podamos conocer, así que tomamos tu palabra y esperamos ver tu huerta la semana que viene. A los que son de la escuela les agradecemos, a los que no son de la escuela les agradecemos el doble todavía por acompañarnos, así que nos vemos el miércoles que viene y gracias a todos, Mauricio nuevamente, y chao, Mauricio, gracias. En vos a todos los demás. Gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos la semana que viene. Buena semana, buen fin de semana largo. Listo. Sí. Bailo media hora, aunque sea. Acá, estuvo bueno igual. Ahí saqué fotos.